Hola querido paciente, mi nombre es Cali, bienvenido otra vez a Universo Corporal y el día de hoy vamos a ver un poco de la diferencia acerca de tampones, toallas, copa menstrual y vamos a enfocarnos más que nada en la copa menstrual desde un enfoque más como fisioterapéutico. Vamos a empezar con ventajas y desventajas de una toalla femenina o toalla sanitaria, como le quieras llamar. Entre las ventajas se encuentra que es una aplicación muy sencilla, pues simplemente quitas el plastiquito, lo pegas en la ropa interior y listo, ya está puesta, ya te protege. Otra de la ventaja es que no tienes un riesgo de tener un síndrome de shock tóxico. El síndrome de shock tóxico es cuando, digamos, un algodón o algo que metes, por ejemplo los tampones dentro de la vagina, pues digamos, en vez de absorber solo la sangre, empiezan a absorber también los flujos vaginales normales que protegen la vagina en sí. Entonces pues te vuelves más propenso a desarrollar alguna infección en ese momento, o ha habido casos extremos donde pues la persona pierde una pierna. Pero eso es muy extremo, o sea, deberías de dejar el tampón ahí como 500 horas. Entonces con la toalla no existe ese riesgo. En cuanto a las desventajas, pues es muy incómodo, porque no puedes nadar, no puedes saltar, básicamente estás sentado y cuando te paras sientes que te estás haciendo pipí y no porque te estés haciendo pipí. Es muy incómodo porque te puede sacar salpullido o te puede sacar alguna rosadura o algo así, o sea, otra desventaja muy grande es que para que esta toalla sea higiénica, sea esterilizada, tienen que ponerle dos químicos muy potentes que son el cloro y la dioxina. Estos dos químicos, pues así si lo usas 1 o 2 años, pues no pasa nada, pero ten en cuenta que una toalla femenina, mientras tienes tu ciclo constante, la vas a utilizar más de 25 años. Entonces, a la larga, estos dos químicos pueden, digamos, aumentar tu riesgo de desarrollar algún cáncer, ya sea de los ovarios, del útero o del cuello uterino. Y pues la última desventaja sería que no son biodegradables. Esto significa que necesitan alrededor de 500 años para que desaparezca. Y sí, la primera toalla que utilizaste cuando te llegó tu primera menstruación no está ni cerca de desaparecer. Digamos que se va a quedar ahí por un largo rato. Entonces, si vas a utilizar toalla, yo te recomendaría que te vayas más a lo ecológico y que sean toallas de algodón, pero de verdad de tela, algodón o de franela, y en la parte de atrás que tengan algún material que aísle la humedad, digamos, para que pues no se traspase. Y tú me dirás, bueno, pero es que existen materiales tanto hechos de algodón que de bambú, que no sé qué. Digo, sí, pero aún así, aunque sea de algodón, no le quita el hecho de que le pongan químicos, entonces sigues exponiendo, digamos, tu área genital a químicos extremos. Vamos con los tampones. Los tampones son invisibles, son cómodos, no sientes que los traes puestos, básicamente una maravilla si lo primero que utilizaste fue una toalla. Son a prueba de manchas y muy rara vez te vas a manchar, a menos de que dejes mucho tiempo el tampón y que estés en tus primeros días, pero casi nunca pasa, siempre y cuando tengas, digamos, el tamaño correcto para el momento correcto de tu ciclo. Entre las desventajas se encuentra el síndrome de shock tóxico, que ya expliqué previamente qué es, y pues para evitar normalmente te recomiendan que no utilices un tampón muy grande, digamos, en tus últimos días del ciclo. Y me dirás, no, pero es que mi economía no voy a comprar 2 cajas, uno de flujo, por ejemplo, super flujo, y otro de flujo así ya para el final. Mi recomendación es hazlo, porque si tú pones un tampón que absorbe demasiado flujo en tus últimos días de regla, va a absorber tus últimas 2-3 gotitas de sangre, pero va a empezar a absorber tu fluido de la pared vaginal. Entonces ahí tienes el síndrome de shock tóxico. Otra desventaja es que también son tratados con químicos, los mismos químicos que la toalla. Entonces no te lo recomiendo, de hecho te recomiendo aún menos que los utilices, porque si la toalla de por sí evapora los químicos y están en contacto, digamos, externo con tu área genital, imagínate si tú introduces el tampón, bueno, porque lo tienes que introducir, pues está literalmente dentro de ti, está liberando toda su toxina dentro de ti, entonces tiene sus pros y sus contras. Y pues al igual que las toallas, no son biodegradables, entonces pues básicamente se va a quedar ahí un largo rato. Vamos a llegar ya a lo que es el video en sí, que sería la copa menstrual, la nueva maravilla del mundo que todas las que lo han probado dicen yo me quedo con esto, y muy poco porcentaje ha sido el que ha dicho no gracias. Ahorita te voy a decir por qué. Con la copa menstrual no tienes riesgo de shock tóxico porque está hecha de silicona quirúrgica, es decir, pues básicamente no tiene nada de malo y la silicona quirúrgica es súper estéril siempre y cuando la mantengas así.
siempre y cuando hiervas antes y después tu copita sin quemarla dentro del agua, pues para eliminarle las bacterias, la laves con jabón y así. La copa tampoco contiene químicos, pues por el mismo razón de que es silicón, no tiene ni cloro ni dioxina ni nada. Una ventaja muy grande es que tienes que cambiar menos veces la copa, es decir, tienes que vaciarla e ir al baño menos veces que con una toalla o con un tampón, porque la copa normalmente te contiene unos 30 mililitros y una mujer libera entre unos 40 y 60 mililitros. Entonces, pues ¿cuánto más vas a ir? ¿2 veces al día a cambiarlo? Bueno, igual depende de tu flujo y del tamaño de copa que hayas elegido. Son muy ecológicas, o sea, una copa te puede durar entre 5 y 10 años. De verdad, impresionantemente ecológicas. Tienes la comodidad absoluta, no sientes que está ahí, puedes saltar, brincar, nadar, o sea, aquí puedes hacer lo que tú quieras y no va a pasar nada. No es como el tampón que te dicen, bueno, después de que nades ve y cámbialo porque alguna bacteria se meterá por ahí y se absorbe en el tampón. Con la copa menstrual, no. Una ventaja es que conoces más tu cuerpo y sabes en qué parte del ciclo menstrual vas. Si, pues, obviamente estás tocando, sosteniendo, viendo el color, o sea, todo se observa. Conoces más tu cuerpo. Y pues también previene que desarrolles alguna enfermedad, alguna infección, X, siempre y cuando la mantengas limpia. Entre las desventajas principales se encuentra que al principio puede ser un poco complicado insertarla, porque, digamos, la tienes que mover, que doblar, que no sé qué, entonces es complicado. Pero después de tu segundo mes, ya le agarraste el chiste. Otra complicación es que la extracción también puede ser difícil y tienes que tener cuidado porque si no quitas o eliminas ese vacío que se forma adentro, pues puedes estar empezando a alterar tu piso pélvico. El piso pélvico es, digamos, todos tus órganos genitales, vejiga, útero y recto. Entonces puedes estar jalando, alterando, pero no hay artículos o estudios que te comprueben que sí o sí hay una alteración en sí. Una desventaja es la limpieza, o sea, tienes que esterilizar antes, después, cada vez que tengas que vaciarla, tienes que lavarla con jabón, con agua y una dificultad sería cuando vas a un baño público, porque ni modo que salgas al lavabo del baño público, la laves, entonces lo que se recomienda normalmente es llevarte una botellita de agua y simplemente encima del vacín pues la lavas. Otra desventaja que esta pues es irrelevante, con los años cambia de color. Si la adquiriste transparente, pues no esperas que a los 5 años sea completamente transparente. Siempre pues es silicón, el silicón con el tiempo cambia y aparte depende igual de qué tan pigmentada sea tu sangre como para que coloree la copa misma, pero siempre puedes limpiar la copa con un poco de bicarbonato de sodio o dejarla en agua oxigenada y va a quedar casi como nueva. Experiencia habla. Otra desventaja es no saber qué tamaño elegir. Normalmente te recomiendan que si no has tenido hijos, si eres de poco flujo, pues elijas la pequeña, y si has tenido hijos o eres de más flujo, pues elijas la grande. Y pues la última desventaja, por muchas mujeres que todavía dicen que es tabú, es que tienes mucho contacto con sangre, entonces si eres una persona que se asquea con sangre, pues no te recomendaría utilizarla o simplemente ignóralo. Digo, después de todo es tu sangre, no es como que estés agarrando sangre que está saliendo de alguien más. Ahí sí sería como que no, pero es tu sangre, conócete a ti misma, entonces no tiene nada de malo. Ahora, si hay relación entre las lesiones de piso pélvico y la copa menstrual, te puedo decir que no necesariamente, no hay, siempre y cuando no hayas pasado por un embarazo, porque si acabas de pasar por un embarazo, no se recomienda si tienes los siguientes síntomas. 1, si tienes dolor o todavía adherencia por alguna cicatriz, si te abrieron o si se partió tu piel durante el parto natural. 2, si tienes un prolapso genital. Un prolapso es que tengas caída de ya sea la vejiga, el recto o el útero en sí. 3, que tengas algún problema nervioso en esa área donde básicamente los nervios como que no estén conectados bien con los músculos o tengas algunas sensaciones extrañas. 4, si tienes dolor en las paredes vaginales. Y 5, si tienes alguna incontinencia ya sea urinaria o ya sea fecal. Entonces, en esos casos no se recomienda el uso. Si acabas de tener un bebé, te recomiendan utilizar toalla por 2 meses y ya después ya puedes utilizar la copa menstrual sin ningún problema. Rápidamente vámonos a los precios. Vamos a comparar esto en cuanto a economía.
un paquete de toalla en promedio te cuesta 26 pesos. Ahora, si esos 26 pesos los agarramos, los multiplicamos por 12, que son 12 meses que lo vas a utilizar, y lo multiplicamos por 10, nos da un equivalente de 3,120 pesos. Algunos me dirán, bueno, es que yo en mi ciclo menstrual no utilizo solo un paquete, tengo que utilizar 2. Entonces multiplicamos eso por 2 y básicamente en 10 años estarías gastando 6,240 pesos mexicanos. En cuanto al tampón, la caja de tampones regularmente se encuentra por ahí de los 45 pesos. Esos 45 pesos los agarramos, los multiplicamos por 12 y los multiplicamos por 10 años. Ahorita te voy a decir por qué por 10 años. Y te da un total de 5,400 pesos. Y lo mismo, si no necesitas solo un paquete y necesitas 2, pues ya serían arriba de 10,000 pesos que estarías gastando en 10 años. Es muchísimo. Y ahora vamos a compararlo con la copa menstrual. Una copa menstrual te dura entre 5 y 10 años. Entonces, o gastas 600 pesos, que es un promedio, normalmente te cuestan entre 500 y 900 pesos, pero digamos que una buena copa te cuesta 600 pesos. Tú pagas tus 600 pesos y te dura 5 años o te dura 10 años. ¿Cuánto es lo más si te dura 5 años? Pues te compras otra y gastas 1,200 en 10 años máximo. Entonces, creo que sí es bastante el ahorro que se hace y también es bastante la parte ecológica que se realiza. Hay que recordar que sí hay copas baratas, sin embargo no te las recomendaría a menos de que sepas que la marca es muy buena, porque la mayoría de las empresas ahorita lo que están haciendo, como ya se puso muy de moda la copa menstrual, están fabricando copas pero son de mala calidad, entonces cuando las esterilizas suelen derretirse o suelen romperse muy fácil, suelen agrietarse o tener huecos, entonces ahí sí es complicado. Te recomendaría invertirlo un poquito más. Recuerda que esa inversión te va a durar 10 años aproximadamente. Inviértele y luego, créeme, va a ser tu salvación por toda tu vida. En la descripción te voy a dejar algunas marcas que son confiables, que ya he probado yo o ya han probado compañeras, entonces para que ya más o menos te vayas ubicando y no te vayas por una que te vayan a estafar. Y ahora el momento de la verdad. Esto es una copa menstrual. Esta es la talla grande. Como verás, no es tan grande. La chica, digamos, es como hasta aquí. Esto ya me duró casi 4 años, entonces básicamente en 4 años yo no he comprado tampones, no he comprado toallas, no he comprado absolutamente nada. La pregunta del millón es ¿cómo se pone? En algunas descripciones te dicen que la dobles y la pongas así y ya la introduzcas, obviamente estando relajada y de aguilita o de como tú quieras, y la introduces. A mí esto me resulta muy incómodo porque está muy grande. Yo lo que suelo hacer es doblo solo una esquina y me queda un espacio mucho más pequeño que, pues, digamos que esté toda doblada la copa. Únicamente lo introduzco y dejo que se abra por sí mismo. Después de eso, el truco para saber que se pegó bien es intentar jalarla, y si tú sientes que hay una resistencia, significa que agarró bien, pero si logras sacarla así como si nada, entonces qué bueno que la sacaste, porque si no ibas a tener un derrame o algo así. ¿Cómo sacarla? Ya que está adentro, pues simplemente tienes que apachurrar para eliminar el vacío. Pues si está agarrándose, si yo apachurro ya se abre un huequito y no te preocupes, no se va a chorrear tu sangre. Las hago como tal y la vacío y la lavo y haces todo lo que vayas a hacer. Entonces no es tanto problema. Al inicio sí te va a costar por la parte de cómo no mancharte y cómo hacer que no se te caiga o no se te resbale, pero pues con el cuidado correcto no debe ser mayor molestia. Y créeme que todas las personas que yo personalmente he conocido que se han cambiado al equipo de copa menstrual de verdad han dicho es una maravilla, ya se me olvida que estoy menstruando, ya se me olvidan todas mis quejas, exceptuando, digamos, si eres una persona que tiene cólicos, pero ese es otro tema. Y por último, no. La copa menstrual, para los hombres que están viendo esto, no es una copa para ver quién menstrua mejor, es una copa que contiene sangre de tu menstruación, así que desgraciadamente no podemos competir en eso. Si te queda alguna duda, estoy más que lista y dispuesta en contestártela. Déjamelo en los comentarios o pues ve al Instagram o ve a la página de Facebook, me haces alguna pregunta, yo te contesto con base a mi experiencia y con base a mis investigaciones. Tampoco es como que te vaya a convencer, es una opinión mía, cabe aclarar. Entonces espero te haya gustado este video, espero que veas el próximo, porque el próximo se va a tratar acerca de músicos, para los músicos y todas sus alteraciones, lesiones que puedan desarrollar por culpa de su propio instrumento. Entonces nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!